Bueno, voy a pedirles el favor de hacer un pequeño ejercicio para poner como una plataforma para la enseñanza de hoy. Entonces, yo mandé al grupo de aposento alto, les mandé unas instrucciones muy sencillas que era tener, si era posible, papel y lápiz, y les mandé una lectura para que la podamos hacer en este momento. Se llama La historia de la verdad. Si no, igual la voy a compartir a través de la pantalla, los que no la puedan ver en el celular, para que la puedan tener. La característica de esta lectura es que lo que ustedes recibieron a través del WhatsApp en el grupo de aposento alto, o lo que van a ver aquí en pantalla, es que es la segunda parte de la lectura. Es decir, es la segunda parte de la historia de la verdad. Falta la primera parte. Entonces, el ejercicio consiste en que ustedes hagan la lectura de esa segunda parte y traten de escribir la primera parte. Muy cortica, no necesitamos toda una composición literaria hoy, algo muy sencillo de 5 renglones, está bien. Y si no lo quieres escribir, pues lo puedes comentar ahorita que abramos el espacio para que comentes cuál sería tu introducción o esa primera parte a la historia de la verdad. Eso es lo que vamos a hacer en este momento, la primera parte de la historia de la verdad, teniendo ustedes en su WhatsApp o en pantalla, que ya voy a compartir esta segunda parte. Entonces, si me permiten compartir, por favor. Bueno, entonces, listo. Ahí está la segunda parte de la historia de la verdad. Entonces, su misión es, si decide aceptarla, leer esta segunda parte y en 5 minutos escribir la primera parte, y después los que quieran la pueden compartir, ¿sí? Para ver cómo les queda esa primera parte. Entonces, a partir de este momento, 5 minutos, por favor. Entonces, quien quiera, pues mirando en la pantalla la segunda parte de la historia de la verdad, que es igual para todos, veamos algunas introducciones que le hicieron a la historia. Es decir, que vamos a ver diferentes versiones de la introducción. Entonces, ¿quién quiere darnos su? María del Carmen. Bueno, chévere, gracias. La historia de la verdad. En el comienzo todo era verdad y la verdad lo era todo. Se vivía en armonía y plenitud. De repente apareció la duda y en la vida de la verdad, y todo cambió. Pasaron pocos días y el resto es la segunda parte. Muy chévere, gracias. Bien, muy bien. Otra versión, a ver, ¿quién se anima? Gracias, muy buena. Manuel y Esperanza. Listo, Manuelito y Esperancita. Había una vez una linda chica llamada Verdad. Era joven y bella y entrenaba y practicaba diariamente
y se mantenía en la verdad. Y llegó un día, entre sus ires y venires, conoció a la duda. Y la duda le dijo que no entrenara y practicara la verdad. Pasaron pocos días, la verdad y la duda, bajo la magia del hada de la amistad. Muy buena, muchas gracias. Y falta la última frase. Y la verdad se dejó influenciar altamente de la duda. Pasaron pocos días. Muchas gracias. Bueno, otra versión. Dice, todos en nuestra vida tenemos la oportunidad de conocer la verdad y estrechar nuestra relación con ella. Pero hay alguien que se acerca a nosotros para sembrar la duda y con sus mentiras nos aparta de la verdad. Qué chévere, muy bien, muy creativos, gracias. Cada versión tiene su valor y su riqueza. Les agradezco mucho. ¿Alguien más quiere darnos otra versión de la introducción de la historia de la verdad? Yo, Toto. Bueno, A ver. Pasar aquí por el chat. A ver. Dice lo siguiente. A ver. La verdad, la mentira y la duda eran tres entes que habitaban en el mundo desde el principio y solo la verdad existía desde siempre porque era eterna. No se conocían entre sí, pero algún día lo harían. La amistad estaba allí presente también y decidió intervenir para darlas a conocer mutuamente. Esa es la primera parte. muy chévere. Bravo. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguien más o miramos la versión original? Pero están muy buenas, gracias. Acá, familia Rico. Siga. Adelante, familia Rico. Érase una vez una hada que se llamaba Verdad y que se encontró con su amiga que se llamaba Mentira, disfrazada de algo que no era cierto. Qué lindo, Saray, muchas gracias. Espera que falta otro pedazo. Ahí. Ah, bueno. De repentemente en la verdad y cayó en conclusión que la estaban engañando. Entonces se encontró con otra amiga a que se llamaba Amor. Le contaba cuentos de amor. Qué lindo. Muchas gracias, Saray. Gracias, Diego, Alejandra. Muchas gracias. Otra versión. Miren, ya tenemos otra. Aquí donde apareció el amor en toda esta historia, en la introducción que no había aparecido antes. ¿Quién más? Bueno, entonces, 1, 2, 3. Yo como
maestro que soy, entonces hago todo este ejercicio de esta manera, por si alguien a última hora dice, yo también, pero bueno. Ok, vamos a conocer entonces la versión original. Dice, historia de la verdad. La verdad existía, era limpia, pura, transparente, razón por la cual pocos la veían. Un día en los jardines del Olimpo se encontró con la duda, caballero apuesto, inquieto, emprendedor, un poco obeso y de piernas cortas. No sé si me están describiendo a mí, pero bueno, quien tan pronto pudo verla quedó prendado de su hermosura, pero dudaba hacerla su íntima amiga. El hada de la amistad, que andaba dando vueltas y batiendo a la loca su varita mágica, medio despistada, sin ver a la verdad, le atinó al corazón y entonces ella quedó prendada de la actitud suspicaz de la duda. Y la segunda parte ya la conocemos. Bueno, quise hacer este ejercicio porque pues desde hace un tiempo el Señor ha inquietado mi corazón sobre qué pasa con nosotros los creyentes cuando no tenemos completa una historia o tenemos toda la historia, pero nos encargamos de ser selectivos y escoger algunas cosas y despreciar otras cosas de la historia. Y entonces, al final, resultamos haciendo nuestras propias versiones sobre partes de esa historia. Y creo que eso es lo que ha pasado durante mucho tiempo con nuestro estudio de las Escrituras y concretamente con lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, por eso el mensaje de hoy, pues se llama el Cristo del Antiguo Testamento. Acompáñenme en oración. Bendito Padre, quiero darte gracias por tu palabra, porque tu palabra toda es verdad, porque tu palabra toda es un tesoro, porque tu palabra toda nos revela desde la eternidad quién eres, lo que haces y lo que vas a hacer. Gracias, Señor, porque nos has dado el Espíritu Santo que nos permite tener entendimiento y comprensión de toda la verdad. Y pongo este tiempo en tus manos, Señor, y que tú hables a cada corazón de acuerdo con la necesidad que tú conoces que hay en cada uno. En Cristo Jesús, el Señor, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero, para complementar la ilustración que acabamos de hacer, también contarles un poquito de otro ejemplo de cómo sería no tener una historia completa. Supongamos que a nosotros nos piden la hoja de vida, bien sea para ingresar a una universidad o bien sea para ingresar a un empleo. Y entonces nosotros mandamos en la hoja de vida el encabezado, ¿sí? Donde está nuestro nombre, nuestro número de cédula, donde está nuestro teléfono, nuestra dirección, ¿sí? Y la ciudad donde vivimos. Y después pasamos a poner toda nuestra experiencia y al final la firmamos y la mandamos. Pues aunque hoy en día las hojas de vida se han tratado de reducir muchísimo y poner lo esencial, creo que esa que estoy dando como ejemplo
está totalmente incompleta y quien la vea va a decir, pero bueno, y esta persona que estudió, por lo menos terminó el bachillerato, ¿qué carrera hizo? ¿En qué universidad? ¿Tiene alguna especialización? ¿Tiene experiencia? Entonces, todo eso, ¿sí?, se pierde cuando no está la historia completa. Y entonces hace que quien la lea o quien la esté interpretando se haga unas ideas erróneas. Y esas ideas erróneas pues van a hacer que se tergiverse y se desvirtúe la verdad. Por eso creo que cuando hablamos de el Antiguo Testamento, muchas veces nosotros mismos nos hemos encargado de quitarle todo el valor, de quitarle toda la grandeza, de quitarle toda la trascendencia y la importancia que tiene. Y por eso es que este mensaje se llama el Cristo del Antiguo Testamento, porque lo primero que tenemos que hacer es replantearnos nuestra idea del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hace parte de un solo libro, de un solo testamento. Y ese testamento fue dado por Dios y es uno solo. Y tiene diferentes aspectos que nos permiten conocer y entender mejor a Cristo, porque finalmente la palabra de Dios, lo que los antiguos llamaban la Escritura y lo que nosotros llamamos la Biblia, es una sola unidad. Y en esa unidad toda la historia es respecto a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero a veces no lo vemos. Vemos el Antiguo Testamento como una parte de historias a veces incomprensibles, de ceremonias terribles, de unos leyes casi imposibles de cumplir. En fin, vemos el Antiguo Testamento como algo que no tiene mucho que ver con nosotros, pero creo que pues hoy el Señor nos va a mostrar que no es así y que el Antiguo Testamento nos muestra también a Jesucristo, a nuestro amado Señor y Salvador. Y por eso empiezo con este versículo que está en Gálatas 4:4, que dice, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer sometida a la ley de Moisés. Y en este versículo tenemos unos aspectos muy importantes. El primero es que empieza diciendo, pero cuando se cumplió el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Y qué pasó durante ese tiempo? ¿Cómo podemos saber sobre los sucesos, sobre los personajes, sobre las enseñanzas de ese tiempo? ¿A dónde podemos ir? Y después viene otro elemento muy importante que dice que cuando se cumplió ese tiempo, del que a veces no sabemos mucho, dice que Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer. Es decir, que había anunciado un hijo que iba a nacer de una mujer, un hijo prometido. Pero ese hijo prometido dice que vivió sometido a la ley de Moisés. Y entonces, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Qué importancia tiene esa ley con respecto a ese hijo prometido? ¿Y quién fue Moisés? ¿Por qué a través de Moisés? ¿O por qué se llamaba la ley de Moisés? Entonces, cuando nos hacemos todas esas preguntas, tenemos que encontrar una respuesta, y es dónde podemos saber sobre todo eso. Y si el saberlo nos va a permitir un mayor entendimiento de todo el significado de ese hijo que Dios envió, de todo lo que representa ese hijo, no solamente en la actualidad, sino a través de toda la historia de la humanidad
y al futuro, a la historia futura de la humanidad. Entonces, por eso es que creo importante que rescatemos el valor del Antiguo Testamento. Resumiendo un poco lo que acabo de decir y esta idea sobre la que está girando esta enseñanza, entonces podemos ver que en el Antiguo Testamento se nos anuncia, ¿sí?, algo o a alguien mejor, y que a ese alguien que se nos anuncia, que en el Antiguo Testamento estaba representado como un cordero que iba a ser sacrificado, ¿sí? Ese alguien llega, ¿sí? Es sacrificado en una cruz, y en el Nuevo Testamento entonces ya podemos ver a ese alguien, podemos conocer lo que ese alguien hizo y entender todo lo que ese alguien vino y todo lo que ha representado para la historia de la humanidad. Pero es una unidad, ¿sí? Entonces no podemos decir que el Cristo del Antiguo Testamento es uno y que el del Nuevo Testamento es otro. Es un solo Cristo, un solo Señor, un solo Salvador. Y sobre él es que el Señor quiere que aprendamos, y quiere que aprendamos de una manera integral. Porque, entre otras cosas, la verdad, y pues a muchos estudiosos de la Biblia no les gusta tanto esta idea, pero yo sí estoy convencido de que la Biblia es una sola, que esa división de Antiguo y Nuevo Testamento es una división más que tiene que ver con facilitar el estudio de la historia de Cristo, ¿sí? Pero en realidad no está puesto en la palabra de Dios. Esa división fue puesta y hecha por los hombres con una buena intención, y yo lo entiendo, y creo que ayuda mucho, y ayuda mucho que el Antiguo Testamento esté dividido en la ley, los profetas y los salmos, así como el Nuevo Testamento está dividido en los evangelios, hechos de los apóstoles, las epístolas y apocalipsis, y todo eso ayuda, está bien, no tengo nada con eso. Pero una cosa es que se haga estratégicamente como una forma de ayudar al estudio y al entendimiento, y otra cosa es que eso defina el valor que tiene la historia de nuestro Señor Jesucristo, que es una sola y que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero el Señor mismo lo dijo cuando el Señor estaba hablando con los judíos y con los doctores de la ley, ¿sí? Dijo lo siguiente, Juan 5, 39, 40. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Y mire lo que él aclara. Pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Entonces el Señor estaba diciendo que las escrituras lo muestran a él. Y cuando el Señor dijo estas palabras, hasta ahora el Nuevo Testamento estaba empezando a ser escrito. Quiere decir que cuando él se refería a las escrituras, se refería a todo lo que estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos. Así que el mismo Señor Jesús le dio la relevancia que tiene a esa unidad que es su historia, la historia de Jesucristo, que es la Biblia. Asimismo, la comprensión de todas esas profecías que hay sobre el Señor Jesús, que son más de 300 en el Antiguo Testamento, esa comprensión pues va a ser mejor cuando nosotros
juiciosamente estudiamos toda la historia de nuestro Señor Jesucristo, en toda la escritura, en toda la Biblia, ¿sí? Porque yo puedo decir que escritura y Biblia son sinónimos, y solamente que en la época en que vino el Señor Jesús, pues estaba hasta ahora escrito el Antiguo Testamento, y él se refería a la escritura como todo lo que estaba escrito. Y hoy en día nosotros decimos Biblia, y entonces no tenemos por qué seccionarla y pensar que es solamente el Nuevo Testamento. Y no es que el uno tenga más valor que el otro, porque es una sola historia. Es la historia sobre la misma persona, sobre el Salvador del mundo, sobre el Rey eterno, sobre el Hijo de Dios, sobre Jesucristo. Y es muy interesante que esas profecías nos muestran que el Mesías vendría de una raza, que esa raza saldría de una sección de esa raza, que de esa raza saldría una nación, que de esa nación vendría un hijo en particular, que ese hijo en particular pertenecería a una tribu específica, que de esa tribu saldría una familia, y en esa familia habría una casa, y esa es la casa de David, y de la casa de David saldría una virgen, y que de esa virgen vendría un hijo, y ese hijo debería nacer en Belén. Y sobre ese hijo nos enseña toda la palabra de Dios, que no era una persona ordinaria, que era una persona que iba a ser odiada, vendida por 30 piezas de plata, traicionado, crucificado, sus manos clavadas y pies perforados, su costado traspasado, levantado entre los muertos al tercer día. Cuando todo esto está registrado en el Antiguo Testamento, entonces podemos entender que tenemos a Jesús. Esa es la importancia de escudriñar toda la escritura, de escudriñar toda la palabra de Dios. Pero quiero que veamos también en el Nuevo Testamento, ¿sí? En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20, lo que dice Dios mismo en su palabra. Muy importante, yo espero que este no está ahí en la diapositiva, pero que lo tengan muy en cuenta. Dice lo siguiente: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios, estoy leyendo traducción del lenguaje actual. Segunda de Pedro 1, 19 y 20. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay tres cosas que quiero resaltar. La primera, bueno, hay mucho, o sea, de aquí podría salir toda una enseñanza, pero voy a resaltar tres cosas. En el versículo 19 dice: por favor, está hablando de todo el mensaje de Dios, porque empieza diciendo, ¿sí? Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Entonces está hablando de todo el mensaje de Dios. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Y nosotros sabemos que el día que va a volver nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todavía no se ha dado, que Él va a venir en las nubes para arrebatar a la iglesia, pero que después, ¿sí? Vendrá por segunda vez a la tierra como rey, triunfador, ¿sí? Para mostrar el cumplimiento
de que Él gobernará en esta tierra con justicia y con verdad. Entonces, miren que la historia del Señor, ¿sí?, completa, ¿sí?, nos es presentada aquí. Y dice que entonces le prestemos atención al mensaje porque nos va a enseñar a vivir hoy en día, pero hasta que Él vuelva también. Entonces nos está hablando de pasado, presente y futuro. Después en el versículo 20 dice, pero antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quiera. Otra cosa que creo que es inmensamente importante es que cuando nosotros no tenemos el mensaje completo, cuando nos encargamos nosotros mismos de seleccionarlo y seccionarlo, nos estamos perdiendo, ¿sí?, la oportunidad de tener un mejor entendimiento de ese mensaje. Tenemos al Espíritu Santo, pero el Señor Jesús dijo que Él iba a mandar el Espíritu Santo para que nos recordara todo lo que nos había enseñado. Y todo lo que Él nos enseñó está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y Apocalipsis. Así que creo que eso es algo que no debemos olvidar tampoco, que esa comprensión completa de Jesucristo, de su obra, está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y termina diciendo en el 21, ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Y creo que ahí hay otro problema, que es un problema también de estrategia, o puede ser de pronto de interpretación. Es que nosotros atribuimos determinadas partes de la escritura a personas y entonces, por ejemplo, se califican las epístolas que escribió Pablo inspirado por Dios como las epístolas paulinas. Y entonces decimos, es que lo que dijo Pablo, es que lo que enseñó Pablo, pero la verdad es que es lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que dijera. Es lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que enseñara. Y finalmente el Espíritu Santo es Dios, es Jesucristo mismo. Entonces, cuando nosotros escudriñamos toda la escritura, estamos escudriñando la verdad. ¿Y la verdad quién es? La verdad es Jesús. La verdad es el Padre. La verdad es el Hijo. Y nos es recordada esa verdad por el Espíritu Santo. Le doy gracias a Dios que Mauro hoy cuando estaba compartiendo sobre la cena empezó con Juan 1:1. Porque creo que Juan 1:1 es una perfecta síntesis de toda esta enseñanza, ¿sí? Y en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo en el Antiguo Testamento, Jesucristo en su venida a esta tierra y Jesucristo en la eternidad. Entonces, creo que ese es como el ánimo que quiero dejar en el día de hoy, de que no menospreciemos el estudio completo de las Escrituras. En realidad, el Antiguo Testamento, mire, es un delicioso tesoro. Ustedes no saben todo lo que uno encuentra en el Antiguo Testamento y cómo enriquece nuestra vida, cómo enriquece y fortalece nuestra fe. Pero les voy a dar una clave y de pronto esto sea lo más práctico que voy a compartir hoy. Si queremos sacarle gusto al estudio completo de las Escrituras, empezando por el Antiguo Testamento, debemos empezar a buscar a Jesús en el Antiguo Testamento, porque Jesús se nos revela en el Antiguo Testamento de diferentes maneras. Si cuando has leído el Antiguo Testamento no has encontrado a Jesús, creo que debes volver a leerlo, porque estás teniendo un problema. Jesús está revelado en todo el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento tenemos diferentes tipos de Jesús. En el Antiguo Testamento vemos a Jesús de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento podemos ver retratos de Jesús, podemos ver a Jesús como profeta, podemos ver a Jesús como sacerdote, podemos ver a Jesús como rey y retratos de él como profeta, como sacerdote y como rey. Y desde el principio, Jesús es revelado desde el principio. En Génesis 3:15, todos conocemos lo que se llama el protoevangelio, ¿sí? Cuando el Señor le dice a la serpiente lo siguiente, y permítame, lo voy a leer para no decirlo con mis palabras. Génesis 3:15. Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los suyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ya en Génesis 3:15 se nos está hablando de un Mesías que vendría, pero que no vendría de cualquier mujer ni de cualquier raza. Nos está hablando concretamente de una mujer y de una raza. Entonces creo que ya allí podemos empezar a entender el significado y la importancia de buscar a Jesús en el Antiguo Testamento. Pero tenemos también una cantidad de tipos y de retratos de Jesús que yo quiero invitarles a que no se los pierdan, que al estudiar el Antiguo Testamento podamos verlos y entonces podamos preguntarle a la Escritura qué nos quieres mostrar de Jesús, qué nos quieres enseñar de Jesús a través de esto que está siendo revelado de él en su historia en el Antiguo Testamento, que tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Símbolos, retratos, tipologías de Jesús en el Antiguo Testamento, muchísimas. Moisés es una simbología de Jesús como libertador. Aarón y Melquisedec son prefiguras de Jesús como el sacerdote eterno. Josué, el campeón, es un tipo de Jesús. Es más, Josué es la contraparte de Jesús en el Antiguo Testamento. Josué quiere decir Jesús. Jesús cumpliendo la profecía de Isaac como ofrenda en el monte Moriah, donde Jesús mismo fue sacrificado. Jesús como rey, como David, sabio consejero como Salomón. Un hijo amado y rechazado y exaltado como José, proveedor para un mundo que estaba pasando hambres, como José también. Jesús retratado en el arca del pacto. Jesús, el sacrificio sobre el altar de bronce en el tabernáculo. El trono de la misericordia en el santuario donde habita la gloria de Dios. El agua que brotó de la roca. El maná que cayó del cielo. La serpiente de bronce levantada en el desierto. El cordero de la Pascua. El macho cabrío que lleva en sí los pecados de la gente. El león de Judá y el buen pastor. La raíz que brota de tierra seca, nacido de una virgen. La vid verdadera. Jesús desfigurado y despreciado, digno de ser amado. El Antiguo Testamento nos muestra la totalidad de una persona y su nombre es Jesús. Así que si queremos que el Antiguo Testamento deje de ser solamente un libro de profecías que no se han cumplido, un libro de sacrificios a veces que nos parecen hasta crueles, un libro de leyes inalcanzables, tenemos que buscar a Jesús en el Antiguo Testamento, en los diferentes retratos que hay de él allí, en los diferentes tipos que hay de él allí, en toda la profecía que hay de Jesús en el Antiguo Testamento. Y Jesús mismo otra vez lo dijo,
Le dijo que allí iban a encontrar quién era él y que iban a entenderlo y que lo iban a conocer como Señor y Salvador. En Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 27 y 44 al 48 dice: entonces Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. 44. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Creo que si nosotros mismos aplicáramos juiciosamente estas palabras de Jesús, no saben cuánto seríamos enriquecidos y entonces, como dice la palabra, estaríamos preparados para hacer defensa de la esperanza bienaventurada y lo podríamos hacer con humildad y con reverencia. Podríamos mostrar a Jesús como un hombre que vivió en esta tierra, un hombre sin pecado, un hombre perfecto, pero un hombre que estuvo sujeto a todas las cosas que estamos sujetos los seres humanos en cuanto al dolor, en cuanto al sufrimiento, en cuanto a las necesidades, pero como el Padre mismo lo cubrió en todo, lo cuidó en todo, y ahora ese Jesús está a la diestra del Padre gobernando e intercediendo por nosotros los creyentes allá en el cielo. Qué bueno que podamos tener esa certeza y tener esa convicción de la necesidad de conocer toda la historia de Jesús, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y quiero también compartirles finalmente esta palabra que está en 2 de Timoteo 3:16 y que creo que todos lo sabemos y lo hemos recitado. Dice en esta traducción del lenguaje actual, todo lo que está escrito en la Biblia, y pues aquí hago énfasis en que dice todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Entonces, si queremos ser esos obreros preparados, bien preparados, que usemos bien la palabra de verdad, entonces no debemos menospreciar nada de lo que está escrito en la Biblia, porque aquí dice que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Así que sigamos el ejemplo de los hermanos de la iglesia de Berea. Dice que ellos tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad, porque es que la verdad no era de ellos, la verdad es del Padre, es del Hijo y es revelada por el Espíritu Santo. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Así que si queremos seguir ese ejemplo de
Pablo y de Silas y enseñar la verdad con poder para que la gente anhele conocer a Jesús, entregue su vida a Jesús y pueda vivir como Jesús quiere que vivamos. Entonces, preparémonos, escudriñemos toda la Escritura. El Antiguo y el Nuevo Testamento son una unidad. Se llama la historia de Jesucristo. Amén, mis hermanos. El Señor les bendiga.